Hola a todos, el día de hoy les traigo un audiolibro de Memorias de Hindú 1, La Resistencia. La autora es Laura Gallego y comenzamos. Primer capítulo, Jack. Era ya de noche, una noche de finales de mayo, y un chico de 13 años subía en bicicleta por una carretera comarcal, bordeada de altas coníferas. De regreso a su casa, una granja junto a un pequeño bosque, se llamaba Jack. Hacía ya un par de años que vivía con sus padres en aquella granja a las afueras de Silkeborg, una pequeña ciudad danesa, y todas las tardes, al salir de clase, si el tiempo lo permitía, efectuaba aquel trayecto en bicicleta. Le gustaba hacer ejercicio y además el recorrido junto al bosque lo relajaba y apartaba de su mente todas las preocupaciones. Pero, por alguna razón, aquella vez era diferente. Llevaba todo el día teniendo una extraña intuición con respecto a su casa y sus padres. No había sabido decir de qué se trataba, pero tampoco había podido evitar llamar a su madre a mediodía para asegurarse que los dos estaban bien, y lo había encontrado todo en orden. Sin embargo, apenas un rato antes, al salir del colegio, había sentido que aquel molesto presentimiento que lo había acosado durante todo el día regresaba con más fuerza. Sin ningún motivo aparente, intuía que su familia estaba en peligro, y sabía que era absurdo. Sabía que no tenía una explicación racional para aquella sensación, pero no podía evitarlo. Tenía que llegar a casa cuanto antes y comprobar que todo marchaba bien. Cuando llegó a la granja por fin, el corazón estaba a punto de estallarle del esfuerzo. Dejó la bicicleta tirada junto al cobertizo, sin preocuparse por guardarla, y corrió hacia la entrada. Se detuvo de pronto, con el corazón latiendo con fuerza. Joker, su perro, no había acudido a recibirlo, como todos los días. Tampoco se oían sus ladridos desde la parte posterior de la granja. ¿Habrá ido al bosque?, se dijo Jack, intentando calmarse. No pudo evitarlo. Sin embargo, echó a correr de nuevo hacia la puerta de la casa. La halló entreabierta y entró. Algo lo detuvo. En apariencia todo parecía normal. La luz del salón estaba encendida. Se oía el murmullo apagado del televisor. Pero se respiraba un ambiente extraño. Temblando, entró en el salón. Su padre, que estaba sentado en el sofá, frente al televisor, de espaldas a él, podía ver su cabeza descansando sobre el respaldo. ¿Papá? No hubo respuesta. En la televisión ponían un estúpido programa de imitadores de cantantes famosos, y Jack se aferró desesperadamente a la idea de que era lógico que su padre se hubiese quedado dormido. Rodeó el sofá, y tras un breve instante de vacilación, miró a su padre a la cara. Estaba inmóvil, pálido, con los ojos abiertos de par en par, desenfocados, mirando a ninguna parte. No había ninguna señal de sangre o violencia en su cuerpo, pero Jack supo que estaba muerto. Algo golpeó su conciencia con la fuerza de una pesada masa. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, y su corazón con él. Pero de inmediato, el mundo a su alrededor se tambaleó y empezó a girar a una velocidad abrumadora. Se abalanzó hacia su padre y lo sacudió varias veces, tratando de hacerlo reaccionar. En el fondo, sabía que era inútil, pero simplemente no quería creerlo. Papá, papá, por favor, papá, despierta. Su voz se quebró con un sollozo aterrorizado. De pronto, pensó que tal vez no era demasiado tarde, que tenía que llamar a la ambulancia y quizás corrió hacia el teléfono y descolgó el auricular. Pero no había línea.
Jack colgó el teléfono con violencia, rabia y desesperación. Se secó las lágrimas con la manga de jersey, dio media vuelta y se precipitó escaleras arriba. «Mamá», gritó. «Mamá, baja corriendo, trae el móvil». Tropezó en un escalón y cayó, golpeándose las rodillas, pero eso no lo detuvo. Se levantó de nuevo y siguió corriendo. «¡Mamá!». Enmudeció de pronto porque había alguien al fondo del corredor, alguien que no era su madre. Frenó en seco, desconcertado. Los dos se miraron un momento. Se trataba de un hombre, de ojos de color avellana y rasgos delicados, pero expresión dura y ligeramente burlona. Vestía algo parecido a una túnica que le llegaba por los pies y tenía el cabello oscuro y encrespado. «¿Quién es usted?», murmuró Jack, confuso y todavía con los ojos llenos de lágrimas. Algo atrajo su atención. Sin embargo, sobre el parque, a los pies del individuo de la túnica, había un bulto inerte. Jack lo reconoció y sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Era su madre, que yacía en el suelo, pálida, con la cabeza vuelta hacia él y los ojos abiertos. Jack sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Aquello no podía estar sucediendo, pero no había duda. La mirada de su madre era vacía, inexpresiva. Sus ojos estaban muertos. «¡Mamá!», gritó el chico, fuera de sí. Echó a correr hacia ella, sin importarle para nada la presencia del hombre de pelo negro. Todo sucedió muy deprisa. El desconocido gritó unas palabras en un idioma que Jack no conocía, pero que de pronto le sonó extrañamente familiar, y algo golpeó al chico en el pecho, dejándolo sin aliento, y lo lanzó hacia atrás. Jack chocó contra la pared y sacudió la cabeza, aturdido y respirando con dificultad. No tenía ni idea de qué era lo que le había empujado con tanta violencia. El individuo de la túnica estaba aún lejos de su alcance cuando aquel, lo que fuera, lo había lanzado contra la pared. Pero no se detuvo a pensar en ello. El golpe lo devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que muy probablemente aquel estrafalario individuo era el responsable de la muerte de sus padres, y una parte de sí mismo que estaba oculta y dormida, y solo despertaba en ocasiones puntuales, y que sin embargo Jack conocía muy bien, aullaba de dolor, ira y sed de venganza. Por otro lado, sabía que lo más prudente era dar media vuelta y echar a correr, escapar, avisar a la policía. Por suerte para él, logró dominar su ira y dejar a paso la sensatez. Se puso en pie de un salto, reaccionando más deprisa de lo que su oponente había previsto. Echó a correr en dirección a las escaleras y lo oyó gritar a su espalda, pero no se detuvo. Bajó a todo correr. En su precipitación, tropezó de nuevo y cayó rodando hasta el salón. Pero cuando estaba a punto de levantarse, sintió una presencia gélida tras él y se estremeció sin poderlo evitar. Se volvió lentamente. Ante él se hallaba un chico, algo mayor que él, vestido de negro. Era delgado y fibroso, de facciones suaves y cabello castaño claro, muy fino y liso que le caía a ambos lados del rostro. Sus ojos azules se clavaron en él, inquisitivos. Era la primera vez que se encontraban, de eso Jack estaba seguro, pero por alguna razón no pudo evitar sentir una súbita repulsa hacia él, como si el mero hecho de estar cerca de aquel desconocido le produjese escalofríos. Reprimió un estremecimiento y lo miró a los ojos, y de pronto sintió algo extraño, una sacudida, como si algo se le hubiese introducido en su interior y estuviese explorando sus más secretos pensamientos y sus más íntimos sentimientos. Y otra cosa, frío. Jack se quedó paralizado, hechizado por la mirada del joven de negro. «Te estaba buscando», se oyó una voz en su mente.
Y en aquel mismo instante, Jack supo, de alguna manera, que iba a morir. ¿Cómo lo sabe la mosca que queda atrapada en la telaraña? ¿Cómo lo sabe un ratón que se topa con la mirada de una serpiente? Pero entonces algo tiró de él y lo arrojó a un lado con violencia, apartándolo del muchacho de negro. Jack cayó al suelo. Sobre la alfombra, sacudió la cabeza y se giró para ver qué estaba pasando y quién lo había alejado de la mirada de la muerte. Su salvador era un joven de unos 20 años, alto y musculoso, de cabello castaño, corto y expresión grave y severa, que había aparecido de la nada, interponiéndose entre Jack y el otro muchacho. Había algo en él que imponía respeto. A pesar de las extrañas ropas que vestía, el chico de negro lo miró impasible, pero adoptó una postura de serena cautela, y entonces, ante la atónita mirada de Jack, el recién llegado sacó una espada del cinto y le plantó cara a su oponente. El de negro pareció aceptar el desafío porque extrajo su propia espada de una vaina que llevaba sujeta a la espalda y paró del golpe de su contrincante con una rapidez y una agilidad casi sobrehumana. Jack, paralizado de terror, se quedó mirando cómo aquellos dos desconocidos iniciaban un duelo de espadas en el salón de su propia casa. Volcaron la mesa del comedor, desgarraron las cortinas, destrozaron el televisor con una estocada que no dio en el blanco. Jack asistía impotente a aquel estropicio, pero no se atrevía a moverse. El joven recién llegado se movía con seguridad y serenidad, y los golpes que descargaba eran más fuertes, pero el muchacho de negro era mucho más rápido, ágil, silencioso y letal. Jack se dio cuenta de que cada vez que las dos espadas se encontraban, una especie de destello sobrenatural brotaba de sus filos. Aquello no era real, era una pesadilla. No podía estar pasando. Quiso gritar, pero entonces alguien tiró de él y le tapó la boca. Jack sintió que se mareaba. Su primer impulso fue tratar de deshacerse del abrazo, pero no lo logró. Se volvió y vio que su captor era un chico delgado de unos 18 o 19 años, de cabello negro, grandes ojos oscuros, facciones agradables y gesto serio. Jack quiso librarse de él, pero el joven era más fuerte. Lo miró a la cara, le dijo que no con la cabeza, y Jack entendió de que era un amigo y estaba allí para ayudarlo. Lo agarró por los brazos con desesperación. «Por favor», sollozó. «Por favor, ayúdame, mis padres». Pero el joven sacudió la cabeza y le dijo algo en otro idioma, y Jack comprendió que hablaban lenguas distintas. Se volvió para señalar el sofá donde yacía el cuerpo de su padre, pero al final giró la cabeza con brusquedad, porque no se atrevía a mirar. Mientras tanto, los otros dos seguían con su particular duelo de esgrima, y el individuo de la túnica, el asesino de los padres de Jack, se había asomado a lo alto de la escalera. El muchacho que sujetaba a Jack se dio cuenta de ello, gritó algo y su compañero asintió. Retrocedió hasta él. El chico de negro corrió tras él y descargó la espada sobre ellos. Justo cuando su oponente agarraba del brazo a su amigo, Jack sintió que unos dedos clavándose dolorosamente en su antebrazo, y lo último que vio antes de que todo empezase a dar vueltas fueron unos gélidos ojos azules. Jack lanzó un grito y abrió los ojos. Sobresaltado se incorporó sobre la cama, respirando entrecortadamente y sintiendo en el pecho los alocados latidos de su corazón. «Solo ha sido un maldito sueño», pensó irritado, pero todavía temblaba. Detestaba las serpientes
y había soñado con una de ellas, enorme, terrorífica, que se alzaba bajo un extraño cielo de color de la sangre. Un cielo con 6 astros que emitían un brillo cegador. Intentó serenarse, estaba temblando y sentía una extraña angustia que atenazaba su corazón como una garra de hielo. Respiró hondo. Solo ha sido una pesadilla, se dijo, pero no era la primera vez que soñaba con aquella escena y se preguntó una vez más si la habría visto en alguna película de ciencia ficción. Si era así, no lo recordaba. Por otro lado, antes de soñar con la serpiente gigante, había tenido un sueño mucho más aterrador. Se acordaba solo vagamente, pero sabía que tenía que ver con sus padres y que no era algo que quisiera recordar. Se pasó una mano por su pelo rubio, revolviéndolo, y echó un vistazo a su derecha, buscando con la mirada los números fosforescentes de su despertador digital. Se quedó helado. No estaba en su habitación. Se hallaba en una cama extraña, en un cuarto extraño, un lugar extraño. La forma de la habitación tampoco era corriente. No había esquinas en las paredes, curiosamente redondeadas. Era como si estuviese en el interior de un iglú gigante. Una ventana también redonda se abría a un lado del cuarto. Más allá se veía una clara noche estrellada y las oscuras copas de los árboles. Pero no era el paisaje que él conocía. Jack parpadeó confuso. ¿Dónde diablos se encontraba? ¿Qué estaba pasando? Se levantó de un salto, apartando unas sábanas extraordinariamente suaves. Buscó el interruptor de luz y no lo encontró. Esperó que sus ojos se habituasen a la oscuridad para mirar a su alrededor. No había muchos muebles en aquel cuarto. Una silla y una mesa de extraño diseño, un armario del mismo estilo y algo que parecía una mezcla entre una estantería y una cómoda, y 2 puertas. Una estaba entreabierta y parecía un ropero. Jack abrió la otra, tirando de una manilla hecha de un curioso metal verde azulado, y se deslizó hasta el exterior. Se encontró en un pasillo de techo abovedado, como un túnel que torcía hacia la derecha con suavidad, sin esquinas. Estaba iluminado por medio de apliques eléctricos, con bombillas perfectamente normales. Jack respiró hondo, mareado. Aquello era una locura. Avanzó con precaución, procurando no hacer ningún ruido, y entonces topó con alguien. Jack dio un respingo. Se trataba de un joven moreno, delgado y nervioso. Jack lo había visto antes, en el salón de su casa, sujetándolo, mientras otros 2 mantenían un duelo de espadas. De golpe lo recordó todo. La carrera hasta la granja, el hombre de la túnica, la lucha entre su perseguidor y su salvador, aquellos inhumanos ojos azules, sus padres muertos, sus padres muertos. No había sido un sueño, todo aquello había sucedido de verdad. Jack ahogó un grito de rabia y desesperación, y casi, sin saber lo que estaba haciendo, se abalanzó contra el joven, furioso, tratando de golpearlo. Lo cogió por sorpresa y ambos cayeron al suelo. El muchacho exclamó algo en aquella extraña lengua, pero Jack no atendía a razones. Golpeó con los puños, intentando darle algo, pero de pronto unas manos de hierro lo agarraron dolorosamente por las muñecas y una voz serena, tranquila, autoritaria, dijo algo que para variar él no entendió. Intentó desasirse, pero no lo logró. Sintió que tiraban de él hacia atrás para separarlo de su oponente. Se resistió, estaba ciego de rabia. Se volvió para ver quién lo tenía atrapado y vio tras él al joven que había
peleado contra el muchacho de los ojos azules en su propia casa. Sin duda era muy fuerte y tenía brazos de acero. Jack se dio cuenta que no le estaba costando ningún trabajo mantenerlo quieto, a pesar de que él estaba resistiendo con todas sus fuerzas. Finalmente Jack acotado se rindió. Estaba atrapado. Se dejó caer temblando y sollozando sin poder contenerse. Entonces el muchacho moreno, al que acababa de atacar, se inclinó junto a él y le dijo algo. Jack apartó la cara, furioso y angustiado a la vez, pero vio a través de las lágrimas que él lo miraba fijamente. Se rió preocupado. El joven dijo algo más, y esta vez Jack alzó la cabeza. Sonaba francés, pero él no sabía francés. El otro frunció el ceño pensativo, y entonces probó otra vez. En esta ocasión, Jack lo comprendió. Sí, habló inglés. Musitó en la misma lengua. Sus propias palabras le sonaban extrañas. Tragó saliva para aclararse un poco la garganta. Volvió la cabeza para frotarse la cara contra el brazo y así secarse las lágrimas, porque todavía lo tenían sujeto por las muñecas y no podía usar las manos. El otro chico lo miró pensativo. Bien, en realidad a mí no se me da muy bien el inglés. He tenido poco tiempo para aprender, le explicó en un inglés vacilante, con un extraño acento. Pero creo que nos entenderemos. Jack asintió. Moginó. Él hablaba inglés, casi tan bien como su lengua materna. No en vano, su padre era británico. Pensar en su padre le hizo recordar. Sentado en el sofá, muerto, y cerró los ojos para evitar que volvieran a llenarse de las lágrimas. Todo aquello no era más que una pesadilla. No es un buen momento para hablar, lo sé, prosiguió el joven. Solo quiero que sepas que pase lo que pase, aquí estarás a salvo. ¿A salvo?, repitió Jack con amargura. ¿Después de lo que les habéis hecho a mis padres? Te hemos salvado la vida, corrigió el otro. Si hubiésemos llegado a tiempo, tal vez también habríamos podido salvar a tus padres, pero ellos se nos adelantaron otra vez. Había tal gesto de rabia, frustración en su rostro, que Jack pudo menos que creerlo. ¿Mis padres?, repitió, sin poderse quitar aquella idea de la cabeza. Había contemplado en su casa. Era la lucha entre dos grupos distintos. Dos personas, el hombre de la túnica y el muchacho vestido de negro. Habían matado a sus padres y probablemente lo habrían matado a él también, de no ser por la intervención de aquellos dos jóvenes con los que estaba hablando, que de alguna manera los había sacado de allí, porque había pasado todo eso. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué tenían que ver sus padres con todo aquello? ¿Por qué?, susurró, desolado. ¿Por qué a ellos? Esta vez no pudo evitar que una lágrima resbalase por su mejilla y volvió la cabeza bruscamente para que no lo vieran llorar. El joven lo miró con pena. Lo siento, de verdad. Lo único que puedo decirte es que te protegeremos y que seguiremos luchando porque no haya más muertos, más muertes. Repitió Jack desorientado. El otro suspiró. Es mejor que no te mezcles en esto. Cuanto menos sepas, más seguro estarás. Algo se reveló en el interior de Jack. ¡No!, gritó. No, ni hablar. Necesito saber qué demonios ha pasado. ¿Me oyes? Y quiero volver a casa. ¿Quiénes sois vosotros? ¿A dónde me habéis traído? A un lugar seguro, insistió el otro. En cuanto a quiénes somos,
Solo puedo decirte que nuestros hombres. Yo soy Shail y mi amigo es Alsan. No habla inglés, añadió con un suspiro resignado, ni francés ni nada que se le parezca. Jack se volvió hacia Alsan, que permanecía impasible junto a él. Shail se encogió de hombros y le dijo algo en su propio idioma. Alsan soltó a Jack, que se frotó las muñecas doloridas, sin entender todavía lo que estaba sucediendo. Yo me llamo Jack, murmuró. Se dejó caer al suelo, no tenía fuerzas para levantarse, de manera que se quedó allí, sentado en el suelo, hecho un ovillo y con la cabeza gacha, temblando de miedo, de dolor, de angustia, de rabia, de impotencia. Eran tantos los sentimientos que se confundían en su alma, que por un momento creyó hallarse en el corazón de un huracán. Shail se puso en pie y le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. Jack alzó la cabeza y lo miró todavía muy desorientado. Parpadeó para contener las lágrimas. Queremos ayudarte, dijo el muchacho muy serio. Jack titubeó, pero finalmente le dio la mano y se incorporó. Se volvió hacia Alsan. Desconfiado, el rostro del joven seguía pareciendo de piedra, pero en su mirada había simpatía y consideración. Jack vaciló. No estás solo, dijo Shail con su suavidad. Y bueno, si desean la segunda parte de este capítulo, no se olviden de darle like a este video y comentar qué tal les pareció. Me gustaría saber mucho. Así que nos vemos en la parte 2.